Bueno, muy buenos días para todos. En este momento estamos presentando la cápsula de memoria sobre Ricardo de los Ríos Tobón, quien fue un maestro para todos nosotros en el eje cafetero. Estamos presentes en este espacio las academias de historia de Caldas, Academia Pereirana de Historia, Academia de Historia del Quindío, quienes en conjunto conformamos el capítulo Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Historiadores, de la cual fue el primer presidente nuestro compañero y amigo, el doctor Ricardo de los Ríos Tobón. En este momento nos acompaña el doctor Albeiro Valencia Llano, doctor en Historia de la Universidad Lomonosov de Moscú y miembro de número de la Academia de Historia de Caldas. Sebastián Martínez Botero, doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y vinculado actualmente a la Academia Pereirana de Historia, Academia Caldense de Historia y también a la Universidad Tecnológica de Pereira. Y el doctor Alonso Molina Corrales, abogado de la Universidad Libre de Pereira, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en Historia de la Universidad Pablo de Olavide. Y quien les habla, Jorge Hernán Velázquez Restrepo, ingeniero industrial de la Universidad de América de Bogotá y maestrando de la Universidad Pablo de Olavide en Historia de América los indígenas. Entonces, en este momento yo le cedo la palabra al doctor Sebastián Martínez Botero, quien se va a referir a lo que ha sido la obra y vida de nuestro ilustre colega y amigo Ricardo de los Ríos Tobón. Muy buenos días para todos. Aquí desde la Asociación Colombiana de Historiadores y especialmente desde el capítulo Eje Cafetero queríamos conmemorar, recordar en esta cápsula de la memoria a quien fue nuestro colega y sobre todo amigo y que merece muchos reconocimientos y muchas palabras en su memoria. Y yo pues quería, para que conversáramos sobre Ricardo desde su perspectiva personal, pero también desde lo profesional y desde la historia y desde su trabajo, había preparado unas palabras, ¿sí?, que quisiera leer. No es muy extenso y espero que esto nos permita dialogar un poco sobre Ricardo. Y lo hago, si me permiten, en un tono sobre todo personal y de mi relación con él. Ricardo de los Ríos Tobón, 1940-2021, ingeniero eléctrico y magíster en Historia honoris causa por la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero no olviden ustedes que hay un gran puente, uno que todos debemos cruzar porque nadie está exento de tal obligación. Es el puente que se tiende entre el momento de nacer y el de morir. Es el puente que hay entre la vida y la muerte. Un puente que estoy acabando de cruzar. Carlos D., Ricardo de los Ríos, 2019. Según el escritor y periodista Augusto López Arias, estas fueron las últimas palabras de Carlos de los Ríos Barreneche, días previos a su muerte, que fue meticulosamente aguardada. Su hijo, Ricardo de los Ríos Tobón, las tomó para cerrar el que fue su libro más querido, Carlos D., la biografía de su padre. Hoy nos sirve para abrir este texto que quisiera plantear en un tono personal, pues le debo las últimas palabras a quien consideré mi amigo. No olvido la primera vez que volvimos a hablar luego de más de 10 años.
Ricardo recordaba mejor que yo la forma como nos habíamos conocido. En ese tiempo yo era un pichón de historiador, como él decía. Me encontraba en Bucaramanga haciendo el pregrado, pero lo conocí en Pereira, en el recién fundado edificio Luz y Tejada, una gran infraestructura destinada a la cultura en la cual logró ganar un espacio importante la Academia Pereirana de Historia que Ricardo ayudó a formar. Los detalles de nuestra primera conversación los he obtenido a través de él, pues aunque hago el esfuerzo, no logro recordarlos. En cambio, tengo muy presente esta llamada que nos volvió a unir. Yo estaba en el proceso final realizando mi tesis doctoral y había leído el balance historiográfico de Luis Javier Ortiz, publicado bajo el título Caldas, una región antigua y nueva, tradicional y moderna, local y nacional. Había leído en este balance la importancia de la obra de Ricardo. No puedo negar que influenció en buena medida la hipótesis que había construido en mi tesis, lo cual me dio el mérito de tener el título de doctor en historia. Hablar con el autor de las ideas que me dieron semejante oportunidad era para mí muy importante, pero lo fue más al encontrar una persona no solo tan cordial y generosa, sino entusiasta. Tanto así que de aquella llamada Ricardo tomó la decisión de iniciar sus estudios en la maestría en historia. Desde entonces comenzamos una profunda relación que solo se vio interrumpida por su partida. Fueron tal vez 7 años en los que mantuvimos una fluida comunicación. Lo fui aprendiendo a conocer a retacitos, como leyendo un libro en desorden, saltando de un capítulo a otro, que es la forma como se conoce a las personas. Hoy, con la distancia, trato de organizar para mí ese libro e interpretar el significado que ha tenido en mi vida y en la profesión a la que decidí dedicarme. Seguramente el primer capítulo del que habría que hablar es el de la dimensión que podríamos llamar académica. Y digo que podríamos llamar porque para Ricardo no estoy seguro que el mundo académico haya sido un aspecto desvinculado completamente de su personalidad. En una conversación informal, apelaba con igual facilidad a una fuente en latín, lengua que conoció gracias a su paso por el seminario y el Colegio de Cristo en Manizales y que casi lo convierte en cura. A una sacada de una telenovela, pasatiempo que le encantaba. También le gustaba decir que Clio, como él llamaba a su afición por la historia, era una amante con la que se recogía cada noche robándole horas al sueño, pues las del día se las tenía que dedicar a su trabajo de ingeniero armando hidroeléctricas por todo el país. Pero además, esos trasnochos estaban conectados con su propio pasado, pues aunque leyó de todo y fue un gran conversador por su don de gentes y cultura general, su pasión se concentró en la búsqueda por desentrañar el misterio que conlleva observar un paisaje en nuestra región, explicar su geografía y cómo ésta se conectaba con las historias de quienes la han habitado. Desde ese amorío nocturno surgió Orígenes y colonización hasta 1850, Historia del Gran Caldas, un texto que fue escribiendo sin ninguna pretensión, entre comillas, según él mismo lo decía, hasta que llegó la oportunidad en 1981 de postularlo para el segundo concurso de literatura caldense en la modalidad de ensayo, cuyos jurados se enorgullecía de decir que habían sido los historiadores Álvaro Tirado Mejía y Javier Ocampo López, así como el hecho de haber ganado a la reconocida profesora de la Universidad de Caldas, Luisa Fernanda Giraldo, quien había participado en el mismo certamen. La obra salió a la luz en 1983 dentro de la colección Biblioteca de Autores Caldenses, impresa por la Imprenta Departamental de Caldas en Manizales. Cuando le llegó el anuncio del logro, Ricardo se encontraba en el montaje de una termoeléctrica en Tasajero, cerca a Cúcuta, lo cual le mereció el mote de poeta entre sus compañeros ingenieros que no entendían mucho su pasión humanista. Pero más allá de la anécdota del premio y la publicación, lo cierto es que el libro, que está estructurado de una manera tradicionalmente cronológica para la región del Gran Caldas, como él la llamaba, tiene una novedad que seguramente evidenciaron los jurados y posteriormente los lectores que han derivado de él las principales hipótesis de Ricardo sobre la conformación territorial de Caldas. Esa novedad consiste en encontrar diversos fenómenos y problemáticas vinculados al ritmo de la colonización y a lugares específicos en las que ésta se dio. De esta manera,
sin utilizar fuentes de archivo y básicamente con la bibliografía que había para los años 70 del siglo pasado, el ingeniero logró evidenciar y probar la subregionalización histórica del territorio de Caldas. Probablemente le faltó mayor método para el manejo de las fuentes y la deducción de argumentos sin extenderse en 10 capítulos. Esas habilidades las conocerá décadas más tarde al ingresar a la maestría en historia, pero entonces su ímpetu le decía que aún quedaba mucho por expresar, razón por la cual incluyó en el título del libro volumen 1, pues iría a escribir otros 3 volúmenes de los cuales hablaba incluso meses antes de su partida. Y es que Ricardo era así, incansable. Pensaba en proyectos y en posibles investigaciones constantemente. Cada conversación abría las puertas a algo nuevo. Este sería el segundo capítulo del libro de su vida, su personalidad. Proyectaba una imagen serena y agradable al trato, lo cual se confirmaba al entablar una conversación con él. Sabía escuchar y su mirada inteligente delataba la bondad de su actuar. En varias ocasiones lo oí expresar comentarios a favor de los grupos políticos de derecha de la política colombiana, pero siempre fue más por una suerte de terquedad que derivaba del linaje conservador del que procedía, que de un convencimiento ideológico, pues en el contexto de universidad pública en el que nos movíamos, en no pocas ocasiones tuvo que lidiar con posturas completamente opuestas a las suyas, lo cual supo hacer con elegancia y sutileza, pero sobre todo con el más profundo respeto por el otro, e incluso con entendimiento. Ricardo nunca juzgaba, más bien trataba de interpretar el contexto. Muchas veces tuve que excusarme de sus constantes invitaciones a tomar vinito, o al menos un tinto, y siempre sentí una sincera comprensión. Con su esposa era igual. Ella, con una notable personalidad más fuerte que la de él, saltaba en plena conferencia para decirle que se le acabó el tiempo, o lo interrumpía con llamadas telefónicas incesantes cuando él se encontraba en una actividad académica. Pero nunca lo escuché quejarse. Más que abnegado, sentía que le tenía una gran comprensión y seguramente un gran amor. Una vez me dijo, es que ella es una muchachita pinchada de Manizales y yo fui capaz de enamorarla. Con esa frase me dijo todo lo que ella significaba para él. En alguna ocasión me mencionó que todos teníamos una única forma de ser y en cuanto a la personalidad, la cual aparecía en cada uno en la niñez, se atenuaba por cuestiones prácticas en la madurez, pero resurgía y se acentuaba en la vejez. Por eso, el que fue generoso en la infancia, en la vejez volverá a serlo con más ahínco que antes. Es algo que he podido confirmar gracias a que tengo amigos que conozco desde que estábamos en la escuela, decía. Era un hombre de familia. Aunque no me habló mucho de sus 3 hijos varones, supe desde que me vio con mi hijo que para él ellos eran lo más importante. Una de sus nietas se fue de forma prematura siendo niña. Evocarla le nublaba los ojos de una forma que solo volvía a percibir cuando estaba próxima su propia partida. Me dio consejos de paternidad. Un abrazo por la mañana, acabados de levantar, es algo muy importante para mantener el vínculo con ellos. El tercer capítulo de este libro que me construí sobre la vida de Ricardo podría ser el papel como gestor y promotor social. Por cosas del destino tuve que ser su profesor, tuve que ponerle tareas y corregir sus deberes. Ambos lo tomamos con la seriedad del caso, pero simultáneamente como un divertimento, siendo conscientes que era el rol que teníamos que jugar en esa escena de nuestras vidas. Viéndolo desde esa perspectiva, pude observar que él era quien lideraba entre sus compañeros lo que había que hacer. Tenía una respuesta para todos y en su biblioteca siempre tenía un texto para recomendarles. Fue generoso con los préstamos de sus libros. Asimismo, se empeñó en que tenía que sacar la Academia Pereirana de Historia adelante. Me insistió en entrar, me hablaba de sus planes, de lo que deseaba hacer como presidente y de la importancia que tenía. Él consideraba que la Academia de Historia podía servir de plataforma para los más jóvenes para que se interesen por la historia. Y estaba convencido que la conciencia histórica sería un motor de transformación social. Esto lo llevó a realizar uno de los trabajos de los cuales más orgulloso se sentía, la historia de Caldas en cómic que publicó en el diario La Patria de Manizales.
Leyendo la biografía que realizó de su padre, Carlos D., pude entender y constatar que el interés por fomentar en la infancia el conocimiento histórico provenía de una visión que tenía sobre sí mismo como niño interesado por la historia. No puedo afirmarlo, pero siento que aunque estudió y laboró como ingeniero, sentía que la historia cambió su vida y quería que eso ocurriera en otras personas. No obstante, esta condición fue muy particular por su propia relación con el pasado, y es que Ricardo encarnaba la conexión de dos mundos, de este que ahora tenemos, resultado de la acelerada urbanización y caracterizado por la miseria, con aquel bucólico paisaje rural del café, cuando circulaba el ferrocarril, el que tenía como música de fondo bambucos, carrileras o tangos de cantina, el de los pueblos, la finca, la misa del domingo y también el de la violencia partidista. Él sabía hablar de las dos cosas, y cuando uno le preguntaba por algo, centraba su mirada en algún lejano recuerdo, tal vez recordando lo que alguna vez escuchó o vio de sus mayores, y que con una inteligencia y humor particular sabía interpretar con un giro de creatividad que nos dejaba sorprendidos. Gran veneración y respeto por sus ancestros tenía Ricardo. Entendió el contexto de donde provenían, y aún con sus faltas, amó ese pasado y quiso interpretarlo. Nos prometió un libro sobre la violencia en el occidente de Caldas, vista desde la perspectiva conservadora, que nunca llegó. A cambio, nos dejó a Carlos D., que finalmente era una de las fuentes de su inspiración. Su padre, natural de Río Sucio, proveniente de las familias blancas y civilizadas, el jefe del directorio conservador y promotor de la creación del departamento de Risaralda, el singular personaje que se robaba la atención de todos, mientras su hijo mayor lo reparaba con admiración. Y de ahí obtuvo un torrente de conocimiento, pues mientras Carlos D. actuaba, Ricardo interpretaba, tal como el científico social que siempre quiso ser y que solo en su vejez pudo interpretar con total holgura. En la conclusión de este libro, de la vida de Ricardo, he podido leer a un Ricardo siempre comprensivo, siempre alegre, siempre con un proyecto en marcha, a un investigador que logró poner en el centro de atención de la historiografía local temas que eran su pasión y que pasaron a ser fundamentales como la creación y destrucción de Caldas, la relación entre geografía e historia y los procesos de poblamiento, a un padre abnegado, esposo y amigo. Con la desaparición de Ricardo también se pierde parte de la historia regional. Le quedaron pendientes muchos proyectos. Me alegro que juntos pudimos realizar un trabajo que él tituló De las trochas de los indios al ferrocarril cafetero, que reconstruye parte de la historia de los caminos de Pereira. Otros tantos proyectos se nos quedaron en marcha, como muchos tintos que dijimos que nos íbamos a tomar y nunca lo hicimos. Era el entusiasmo de dos amigos que no se agotaba en una sola conversación. Para los historiadores del eje cafetero, los de la Academia Caldense de Historia, el Centro de Estudios Históricos de Manizales, la Academia de Historia del Quindío, la Academia Pereiriana de Historia, la Academia Caldense de Historia, el Ateneo de Risaralda, la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, existe un gran reconocimiento por el legado de Ricardo de los Ríos Tobón. Su obra ha servido de referente a los estudios, no solo de esa región, sino de los interesados en los procesos de conformación y del ordenamiento territorial del Estado colombiano. Fue un promotor de la historia en diversos escenarios. Su trabajo en medios de comunicación como el periódico La Patria de Manizales es una excelente muestra de historia pública al trasladar sus investigaciones a otros lenguajes como el cómic. Como presidente de la Academia Pereirana de Historia, impulsó la investigación de la historia local y se preocupó por fomentarla en las aulas escolares como una asignatura independiente. Como miembro del Comité Curricular de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue artífice de numerosas iniciativas que lo llevaron a publicar textos sobre los caminos, los medios de transporte, la ingeniería, la colonización, la creación de los departamentos del eje cafetero y la violencia en el Viejo Caldas. Como miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, fue uno de los más acuciosos asistentes a los congresos colombianos de historia, al punto que impulsó la creación del capítulo Eje Cafetero, convirtiéndose en su primer presidente. Su partida deja un gran vacío en el gremio de los historiadores.
pero nos honra saber que fue parte de aquellos que buscan en el pasado las verosímiles explicaciones de nuestro presente nacional. Ricardo, estas son las últimas palabras que te dirijo. Aunque mantendré en mi recuerdo nuestras conversaciones fraternas y muy enriquecedoras, las últimas que me dijiste ese mediodía en que nos despedimos por última vez fueron: va jugando. Como decía siempre que teníamos un proyecto en marcha, como tantos que no pudimos terminar. Pero no importa. Entendí que lo más importante de todo fue conocerte y construir nuestra propia historia. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, quisiera, y me excusan si me he tomado de pronto más tiempo, no pensé que fuera a tardar tanto la lectura de este texto que, como supondrán, pues toca mi fibra personal. Quisiera cederle la palabra al profesor Albeiro y que nos comentara su experiencia de vida, de compañerismo, tanto desde el punto de vista personal como intelectual, con nuestro querido colega y amigo Ricardo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y buenos días, gracias por invitarme a este programa Cápsulas de la Memoria. Sebastián pues me hizo devolver en el tiempo y recordar a ese Ricardo de hace tantos años. Prácticamente estaba yo recién llegado de Moscú. Yo aterricé en Cali y rápidamente llegué a Manizales. Con Ricardo hicimos una amistad, pues yo lo conocí, por supuesto, mucho antes de que ustedes se relacionaran con Ricardo. Pero conocí a Ricardo fue, sobre todo, a partir de ese libro premiado, Historia del Gran Caldas, Orígenes y Colonización hasta 1850. Nosotros teníamos en la Universidad de Caldas el programa de licenciatura extramural. Teníamos programa en Manizales y teníamos la 5 sedes o subsedes en diferentes sitios del departamento de Caldas, licenciatura en Ciencias Sociales. Cuando salió el libro, yo lo miré, vi el libro, me lo enviaron de la gobernación y dije, este es el libro, este es el manual que nosotros necesitamos, el manual que nosotros no tenemos para trabajar la historia de la región. Entonces, inmediatamente la gobernación nos envió un surtido de libros para nuestros alumnos y para tener en todas las subsedes, pero me llamó la atención el ingeniero, porque yo no lo conocía a él, digamos, personalmente, sino por referencias. Me llamaba la atención que un ingeniero electricista hubiera escrito ese libro y le hubiera ganado a 2 profesionales como Luisa Fernanda Giraldo y a un profesor de la universidad y a un profesor de Antioquia que ocupó el 3er lugar. Cuando me encontré con Ricardo para hablar sobre el libro, le dije, oiga Ricardo, ese libro no fue escrito para el concurso, usted lleva muchos años trabajando ese libro. Y claro, me dijo que sí, por supuesto. Siempre lo conocí como una persona bien disciplinada y a partir de ese momento con mayor razón. Yo no sabía que él había estado en el seminario, entonces me contó su vida en el seminario. Solamente le faltó 1 año para ordenarse de sacerdote. Le dieron la licenciatura en filosofía y por eso escribía también y por eso sabía latín. Por eso escribía de tal manera que uno se engolosinaba leyendo a Ricardo. Entonces le dije, bueno Ricardo, has entrado por la puerta grande con una obra premiada. Primer libro premiado, ya veo que vienen 2 libros más. Y me dijo, sí, vienen 2 libros más, me tomaré mi tiempo, yo no tengo afanes, los libros hay que escribirlos despacio, degustándolos, saboreándolos, recreándose, volviéndolos a mirar. Entonces eso fue lo que
lo que él me dijo. Le pregunté pues por la disciplina en el seminario, que fue lo que más le ayudó. Y conversé con algunos sacerdotes que habían estudiado con Ricardo, lo querían mucho. El mismo arzobispo de Manizales, bueno, ya no recuerdo el nombre del arzobispo, cuando Ricardo le pidió licencia para retirarse un mes a ver el mundo, a enfrentarse al mundo, para ver si estaba maduro para la vocación, el monseñor Arturo Duque Villegas le dijo: Ricardo, eres un alumno aventajado, inteligente, disciplinado. Si te vas a conocer el mundo, te vas a quedar en el mundo, no vas a regresar. Se fue un mes y se quedó en el mundo. Ricardo pues no regresó al seminario. A partir de ese momento, digamos, del año 1983-84, coincidíamos cuando Ricardo no estaba por fuera del departamento de Caldas, sino que estaba en Cúcuta o por allá, en alguna hidroeléctrica. Cuando estaba en alguna hidroeléctrica, me escribía y me decía que mirara los archivos de tal parte. Cuando llegaba a Manizales, el hombre era como enfermizo. Nos encontrábamos en el archivo de la patria. El mejor archivo para nosotros dos era la patria, porque a él le gustaba la literatura de masas, y lo demuestra en las series que publicó. Y nos encontramos en el archivo de Manizales y en el archivo de la Gobernación de Caldas y en otro archivo en la biblioteca de la Universidad de Caldas, una colección muy buena, que es la sección Emilio Robledo Correa. Ahí nos encontrábamos con frecuencia. Ricardo pues era un excelente ratón de biblioteca. Él miraba el método que yo tenía. A él le llamaba la atención que yo, si venía de Moscú, tenía una formación marxista. Entonces charlábamos mucho porque él quería saber cuál es la diferencia entre la formación que él tenía y la de un académico. La de él, que era un historiador como de mucho olfato, de mucha minucia, un método riguroso, y la mía, que él decía: explícame el método histórico, ¿qué es eso? ¿Cuál es el método histórico marxista? Explícame qué es el Marx joven, explícame lo de el demiurgo creador de Hegel. Hablemos sobre estos temas. Entonces hablábamos mucho de temas de filosofía, sobre todo de la filosofía marxista. Digamos que 1981 y 1985 fue un periodo para conocer a Ricardo, para conocerlo muy bien. De allí empezó una amistad, y que luego tendré oportunidad en las otras preguntas de hablar cómo se inmiscuyó él en otros temas de historia. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu exposición y compartirnos esos rasgos de Ricardo de los Ríos Tobón, quien fue esa persona y ese amigo tan extraordinario. Entonces, en este momento le cedo la palabra a nuestro querido y amigo Alonso Molina Corrales para que nos cuente sus relaciones con Ricardo y aspectos más destacados. Muchas gracias, Jorge Hernán. Primero que todo, un saludo para pues estos ilustres compañeros de panel, para agradecer la invitación pues a participar en este espacio. Un saludo para quienes nos están viendo en este momento. Para mí es una enorme, una oportunidad muy de mucho sentimiento de poder hablar de Ricardo, porque quizá yo fui el último que lo conocí de las cuatro personas que estamos aquí, y lo conocí primero que todo por su obra, pero tuve la oportunidad después, como al ingresar él a la maestría en historia, conocerlo como estudiante. Tuve la oportunidad
de estar en el aula de clase con él, no en calidad de profesor, sino en calidad de invitado al profesor Sebastián Martínez a presentar mi trabajo sobre el poblamiento de la montaña del Quindío, y luego pude compartir con él en el ámbito del comité curricular de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica y en muchas otras actividades a las cuales concurríamos como enamorados pues de esta cosa de la historia, ¿no? Yo creo que Ricardo era lo más parecido a los amigos que yo desde chiquito tuve, que tenía el hábito de ser amigo de los amigos de mi papá o de los amigos de mi abuelo, ¿cierto? Yo era como madurado biche, y entonces conecté muy bien con Ricardo a pesar de tener muchas diferencias en el aspecto político, a pesar de entender que veníamos de pronto de tradiciones culturales diferentes, pero veníamos mucho por su condición de antioqueño, yo por mi condición de caucano, al menos en parte. Entonces siempre fue una amistad sazonada en el diálogo, con el chiste, con la broma respetuosa, con el apunte inteligente. Y yo creo que eso era la expresión del carácter universal de Ricardo, ¿no? Yo creo que Ricardo era un hombre universal, era un hombre así como esos del Renacimiento, que uno se remite al Renacimiento, pero realmente que era posible encontrar en las personas de su generación, que habían tenido una formación muy sólida, como la decía Albeiro, como la decía ahora el profesor Sebastián, pero de una inteligencia capaz de finalmente trascender, como le pasó a Ricardo, pues aquella consigna escolástica de que el saber debe estar al servicio de la fe. Finalmente el seminario hizo el mejor de los trabajos con Ricardo, pero Ricardo voló buscando como otras formas de trascendencia y escogió la ingeniería eléctrica como su oficio, como su profesión, y así pudo iluminar a muchas comunidades, a muchas familias y recorrer el país. Pero no solo Ricardo hizo, como ustedes han dicho, pues su aporte como ingeniero, sino que también iluminó con sapiencia y generosidad como maestro y como amigo. Cada conversación con él era una clase de humanismo y de historia sin soberbia. Yo le aprendí mucho, me divertí mucho, además porque él era muy ocurrente, pero sus conversaciones, a pesar de ese humor, podían parecer ligeras en apariencia, pero eran profundas y retadoras. Uno siempre salía con ganas de más, con una serie de títulos, con una serie de cosas para leer, con una serie de cosas para investigar, así que esa era una gran aventura. Una sentada a tomar café con Ricardo era pues una lección, era una clase, basada sobre todo en ese conocimiento de la condición humana, que también se basaba en su propio conocimiento, como lo decía Sebastián, ¿cierto? Ricardo sabía de dónde venía, ¿cierto? Y sabía las posibilidades que le había dado estar en ese lugar social donde nació, que lo marcó y del cual sentía orgullo, pero también era capaz de distanciarse y criticar. Por eso, a pesar de ser una persona de posturas conservadoras, yo podría decir que era una persona que hacía suya las virtudes republicanas. Yo creo que en contextos como los que estamos viviendo, las coyunturas que estamos viviendo ahora, Ricardo habría sido muy crítico con muchas de las cosas que están pasando aquí, a pesar de que aparentemente podría estar al lado de quienes hablan del mantenimiento del orden, entre comillas. Pero además, Ricardo tenía otros aspectos muy importantes, ¿no? Que yo tendría que resaltar. Era un maestro en la cotidianidad, en los temas que nos gustaban a nosotros, que era la historia, que era la política, que era todo lo relacionado con las ciencias sociales, porque como decía Sebastián hace un rato, él tenía un conocimiento, por ejemplo, del tema de la geografía, de la geología de esta región, así que se podía dar el lujo de empezar a construir un discurso que permitiera entender cómo se conformó
ese territorio, pero hablando incluso desde el desplazamiento de las masas tectónicas, ¿cierto? Recuerdo algún viaje a Medellín que hicimos a participar en un congreso de historia, alquilamos una buseta, los de la maestría, y nos fuimos. Y esa fue una clase, al cruzar por ese cañón del Cauca, al pasar por ese cañón del Cauca hacia Antioquia, él hablando de cómo se formó esa orografía, y fue una experiencia muy interesante porque estábamos pasando justamente por esa gran falla, ¿no?, que separaba la cordillera central de la cordillera occidental. Entonces, eso en la cotidianidad es muy importante. Lo otro es que sus textos escribía muy bien, debido a esa formación que mencionaba el profesor Albeiro ahora, escribía muy bien y tenía disciplina y rigor, ¿cierto? Disciplina y rigor, es decir, él en esa parte, en ese tramo de la operación historiográfica de la que habla Certeau, que es la de escribir el discurso, lo hacía muy bien. Y en eso muchas veces los historiadores, debo decir, pues con toda humildad, con todo respeto, hay veces quedan debiendo. Él lo hacía muy bien, y eso también se vio en sus trabajos como de carácter divulgativo. Y lo otro importante de Ricardo era que eso que escribía era capaz de ponerlo en el escenario, en el proscenio de la conferencia de una manera fabulosa. Escuchar una conferencia de Ricardo era una gran experiencia. Tanto es así que para quienes controlaban el tiempo en las conferencias, en los paneles donde solemos participar nosotros, tenían problemas como para que él terminara el tiempo que debía ser, porque la gente estaba muy contenta, la gente quería escuchar más. Entonces, yo creo que esa experiencia de conocer a Ricardo fue muy importante, y en particular para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a su generosidad, a mí me ayudó en muchas ocasiones a salirme de esos tremedales de atolladores en que se mete uno cuando hace en el oficio del historiador. Entonces él me decía, ¿no será que la cosa es más bien por acá? ¿No será que si esta pregunta la haces de esta manera, la puedes resolver de mejor manera, bugueño tonto? Porque era así de bromista. Nosotros bromeamos así con todo el cariño y con todo el respeto. Así que en los últimos tiempos con Ricardo pudimos compartir espacios de construcción de conocimiento. Él estuvo muy cerca de procesos investigativos en los que yo hice, por ejemplo, una cosa sobre el Cerro Canceles de Pereira y el primer suministro de agua para el primer acueducto de la ciudad. Me orientó también en muchas de las ponencias que he presentado pues hasta ahora en congresos, así que tengo una gran gratitud, un gran cariño por el recuerdo de Ricardo, pero además una enorme pena por no tenerlo con nosotros. Yo la primera vez que lo vi en una sesión del Consejo de Pereira cuando él era presidente de la Academia de Historia, eso hace 10, 15 años. Ya él era un hombre mayor, pero a mí me pareció sumamente joven. Yo no me imaginé que pudiera tener la edad que tenía en ese momento. Y eso me hace acordar de lo que dijo nuestro amigo Luis Javier Caicedo, el historiador de Río Sucio, al escribir un obituario cuando Ricardo se fue, y era que se fue don Ricardo, tan joven, por acá lo tengo apuntado. Murió don Ricardo, muy joven, como es la impresión de quienes hubiéramos querido tenerlo más tiempo con nosotros. Y es cierto, muchos de nuestros proyectos quedaron bosquejados y muchas tazas de café quedaron ahí en la mesa servidas para que nos los pudiéramos tomar con la complicidad de Clio. Muchas gracias, Alonso, por tu presentación. Realmente ustedes fueron muy buenos amigos, y con Sebastián y Albeiro llegaron a ser verdaderos amigos. Yo fui cercano a Ricardo de los Ríos Tobón, no tanto como ustedes, pero quiero destacar dos aspectos sumamente importantes de la relación nuestra. Él compartió conmigo momentos muy importantes en el 18º Congreso Colombiano de Historia que se celebró en Medellín,
ya que había preparado yo una ponencia sobre la historia de la provincia del Quindío y la fundación de Salento, a la que él asistió junto con Alonso y junto con Sebastián y creo que Albeiro también. Y a raíz de ese congreso, donde presentamos la aspiración a ser la sede del 19º Congreso Colombiano de Historia, los miembros de la Academia de Historia del Quindío, con Jaime Lopera a la cabeza, desde allí establecimos una relación mucho más fluida, concluyendo este Congreso de Medellín, que fue en medio del paro de Avianca. Nos regresamos él y yo en bus desde Medellín hasta Pereira. Les confieso que fueron 5 horas y media de conversar de una manera sumamente amena, sumamente fluida, sobre aspectos de historia que nos eran, y no paramos de hablar en todo el camino mientras el resto de la gente del bus dormía. Allí entonces nosotros y sellamos un pacto, dijéramoslo así, de amistad por la historia. Yo le consultaba cosas, le enviaba artículos que publicaba en los periódicos locales del Quindío, el Quindiano y la Crónica del Quindío, y él decía que a él le gustaban mucho mis escritos, pero que me faltaba academia. En ese momento eso generó para mí una inquietud alrededor de adquirir la academia que no tenía. Para mí él fue un ejemplo, porque él estuvo haciendo la maestría en historia alrededor de los 70 años que yo voy a cumplir este año, y para mí fue una piedra en el zapato que me puso, pero con la mayor discreción, y la asumí. Me matriculé en la historia de América, mundos indígenas, en la Universidad Pablo de Olavide, que ya concluí, y también con la colaboración de él y de todos los que estamos presentes acá, más otras personas de las 3 academias, constituimos el capítulo Eje Cafetero, la Asociación Colombiana de Historiadores, y llevamos a cabo el 19º Congreso Colombiano de Historia, que es el último congreso de historia que se ha realizado en el país y posiblemente el último congreso de historia que se realice presencialmente. Ya tuvieron que aplazar el Congreso de Cartagena, que se iba a realizar en octubre de este año. A raíz de la pandemia, se ha vuelto a programar para abril del año entrante. Dios quiera que se pueda realizar, pero en este momento lo que está en la memoria de todos nosotros y de las 600 personas que asistieron fue que en este último Congreso de Historia hubo una cordialidad, hubo unas ponencias sumamente interesantes, más de 500 ponencias que se realizaron en este Congreso, lo que fueron algunos aspectos de pósters que se realizaron también, y allí tuvimos oportunidad de compartir muchos aspectos de amistad y de colegaje como historiadores. Yo creo que el Congreso Colombiano de Historia del año 2019 le debe a Ricardo de los Ríos Tobón un reconocimiento por haber sido uno de los impulsores, no solo del capítulo, sino también del Congreso, en compañía de todos los que estamos acá. Entonces, no sé si haya alguna nota, algún legado que ustedes quieran que destaquemos adicionalmente o alguna anécdota. Yo creo que estamos en estos 45 minutos al aire, y tendríamos unos momentos para que cada uno de nosotros concluya su presentación. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas, a las personas que han intervenido, a Marcela Cadavid, quien nos ha manejado toda la parte de StreamYard, y a la Asociación Colombiana de Historiadores, que nos permite este espacio para destacar a quienes han sido maestros en nuestras vidas.
en este caso en el eje cafetero. Muchas gracias nuevamente y le dejo la palabra a quien desee concluir con alguna mención. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir algo adicional, Jorge y compañeros, colegas. Sí, en efecto, me parece muy importante todo lo que ustedes mencionan, y Albeiro Valencia, yo recuerdo que él también nos ha iluminado, ¿no? En esas descripciones que hace cuando, él siempre cuenta cuando volvió de Moscú y empezó a trabajar en la Universidad de Caldas y empezó a conocer a Caldas y hacer esas correrías por los pueblos. Recuerdo mucho cómo hacía las descripciones y cómo empieza a estudiar historia. Yo quisiera como acentuar un punto en esto que estamos diciendo, y es que a mí me parece que, como lo decía Alonso, y es que Ricardo era como un medium, como una conexión para mí entre aquellas personas que todavía estaban vivas y que habían vivido y que procedían de ese mundo que nosotros hoy estudiamos, investigamos y por el cual nos interesamos, pero que además lo observaba ese mundo con una mirada científica y una mirada crítica. Ese mundo que Albeiro Valencia dice que él recorrió y empezó a escudriñar y a sacar. Entonces, como lo decía Alonso, no era raro encontrar en las conversaciones con Ricardo que él mezclaba lo personal con la historia como tal. Y por eso ese interés, pienso yo, y aquí lo que quiero es como dar paso a mencionar algo de su obra, y es ese interés por la historia regional de Caldas. Desde luego con sesgos, como todos los tenemos, pero con una acribia, como decía Albeiro ahorita, con una meticulosidad que probablemente no habíamos encontrado en otros aficionados a la historia, y que lentamente Ricardo empieza a dejar de lado la afición y convertirse en un profesional. Entonces, claro, él ya percibía, como lo dice Alonso, esa tensión entre Antioquia, de la región histórica de Antioquia y la región histórica de Cauca. Él ya percibía la subregionalización y él quería explicar eso. Por eso se interesó tanto por el tema de la división de Caldas, tanto de la creación como de la división de Caldas, el tema del ordenamiento y el tema de la geografía y de la geografía histórica. Entonces yo quisiera ahí como dejar como eso dicho, como la importancia de su trabajo desde el punto de vista de la conformación del territorio, ¿sí? Del concepto de territorio. Y por otro lado, pienso que él tenía también un gran interés y un profundo interés en hablar de la divulgación de la historia. Y él constantemente me decía, es que hay que escribir, como decía ahora Alonso, de una manera jocosa, y él lo hacía. En efecto, como decía Alonso, las conferencias de él eran muy divertidas porque empezaba por el final y le daba vueltas a las cosas y lo hacía uno reír y contaba anécdotas y metía chistes en medio de lo que iba contando, y eso era un estilo muy propio que el historiador, ¿no? de carrera, cartonado, no recurre, digamos, como a esos recursos, y que yo considero que son fundamentales para atraer el interés por la historia. Entonces quisiera decir como esos dos puntos, ¿no? Esos fueron para mí los temas principales del trabajo académico de Ricardo. Aquí yo quería como decirles rápidamente unos textos de los más relevantes, o algunos de los que escribió, porque él escribió mucho en prensa, sobre todo el que ya habíamos mencionado, que se titula Orígenes y colonización hasta 1850, otro que fue muy conocido y circuló mucho, que se llama Los 30 mapas de Caldas, del cual en cualquier revistilla, en cualquier publicación, uno cuando va a hablar de la conformación de Caldas encuentra el mapita que hizo Ricardo de los Ríos con la subdivisión de la procedencia de cada uno de los territorios con los que se conformó el primer Caldas, y con colorcitos y unas abajo una firma, una rúbrica propia que diseñó, que eran 2 R's como inversas. La independencia del Quindío, historia de una larga lucha.
la historia del eje cafetero a partir de sus caminos. Él hablaba mucho, ahora que Jorge Hernán mencionaba a Jaime Lopera, de un trabajo que hicieron para autopistas de café, y que él decía que era fascinante y que nunca salió publicado. Yo creo que muchas cosas se quedaron sin publicar. También está de las trochas de indios al ferrocarril cafetero, que ya se los mencionaba. Carlos D., apuntes biográficos y escritos. Este libro quisiera resaltar que fue su libro más querido. Él siempre hablaba mucho de él, y que es un libro que seguramente nadie conoce y que yo tengo el privilegio de conocer, porque lo editó, fue publicado gracias a la financiación de su hermana Gilma, y solamente se imprimieron 50 ejemplares. Y él donó uno de ellos para el laboratorio de fuentes de la universidad, la maestría, y son 2 tomos bastante protuberantes, pero donde recoge todas las anécdotas, porque él siempre hablaba que él tenía un archivo que era muy importante, que espero que no se haya perdido, que era el archivo familiar, el archivo de su papá, que fue jefe del directorio conservador, gerente de la Lotería de Risaralda, promotor del departamento de Risaralda, y que por ende tenía una cantidad de información sobre lo que había pasado, nos decía Ricardo, en la violencia bipartidista del occidente de Caldas. También la desintegración de Caldas en 16 lecciones. Es que todo era pensado como pedagógicamente. Un seriado quincenal sobre la separación de Caldas, que salió en 18 entregas, publicado en el periódico La Patria, y que fue nominado a Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. La historia paralela de Caldas, que también salió publicado en el periódico La Patria. Y por último, un último texto que alcanzó a dejar por ahí, que lo tituló La pandemia, un compañero de viaje, ¿sí?, que publicó en un periódico aquí local de Pereira. Y bueno, en fin, y una serie de otros textos que salieron en ponencias, en la revista Ciencia Nueva de la Maestría. Tiene publicados varios. En esta ocasión vamos a lanzar el nuevo número con un libro, con un artículo que él nos dejó, que se llama Sobre versos y monas, y que muestra cómo era la enseñanza de la historia a mediados del siglo XX en Caldas. Ese era un artículo póstumo, y espero que podamos recuperar parte del trabajo que dejó sin publicar y irlo sacando. No sé si quisiera hablar, Albeiro. Perfecto. Voy a referirme a un aspecto que mencionó Sebastián. Es que los escritos de Ricardo se caracterizan por el fino humor. Le gustaba el campo de la narrativa y la crónica. Y le encantaba la divulgación, digamos, lo que es literatura de masas. Él y yo hablábamos mucho sobre este tema. Yo había escrito varias entregas en La Patria, varios ensayos, y siempre hablábamos sobre esto. Ricardo me decía, ¿por qué te gusta más escribir en La Patria que sacar un libro? Y yo le dije, porque en La Patria los días domingos me leen 24,000 personas, y un libro me lo leen 50 personas y 100 si estoy muy de buenas. El año de mayor productividad de Ricardo fue el año 2005. Ricardo fue muy inteligente, se vinculó al evento del centenario del departamento de Caldas, que empezó en abril del año 2005. Yo era de la Junta del Centenario, y ambos hicimos una especie de contubernio. Él ya tenía preparado, es que él era un visionario. Él ya había pensado en vincularse al centenario del departamento de Caldas, con esa historia paralela de Caldas que mencionó ahora Sebastián. De esta historia paralela me llaman la atención los títulos que le ponía, muy graciosos. Voy a leerles algunos que estuve mirando ayer. Una entrega: disfracemos a este negro de indio. Otro: el día en que los liberales le robaron la inocencia a Manizales. La batalla más larga de la historia colombiana fue en Manizales. Así no vamos a ningún Pereira. Empaque, mija, que nos vamos para el sur. Manizales aprende a pecar
y le queda gustando. Veamos la chispa, y por qué le gusta escribir así. En el caso de la historia paralela, en ese ensayo tan largo que escribió por entregas, toda historia oficial tiene una historia paralela que ni se aleja de ella ni la confronta. Es menos solemne, penetra más en los recovecos del corazón humano, se interesa en detalles curiosos y hasta sabe sonreír. El capítulo titulado El año en que los liberales le robaron la inocencia a Manizales empieza así. Dicen que la Roya llegó a Manizales en los años 70 del siglo XX, pero eso fue a los cafetales, porque la Roya, la verdadera Roya, había llegado a Manizales en 1877, cuando llegaron los liberales o los negros del Cauca, que eran lo mismo, porque esos sí eran liberales, no como los de ahora, que van a misa, dan ejemplo a sus hijos, son cumplidos en los negocios y hasta usan condón. No, aquellos liberales que sí eran de verdad, hacían prácticas de tiro en los goditos, contrabandeaban aguardiente, robaban en las fincas y todo en la pacata y goda Manizales del 70 del siglo XX. Me gustaría mencionar algo, y es que como él era tan buen conversador, tan buen contertulio, él ingresó al Centro de Historia de Manizales desde el año 1981. Yo ya hacía parte del Centro de Historia de Manizales. Él ingresaba y era muy asiduo visitante porque el Centro de Historia era espectacular, ese Centro de Historia de Manizales. Cuando él ingresó en el 81, nosotros nos reuníamos unas veces en la sede de la Universidad de Caldas, otras veces en la casa de Ernesto Gutiérrez o en la casa de Merceditas Berrío de Mejía, la nieta de Pedro Justo Berrío. Como yo era tan amigo de Ernesto Gutiérrez y de Merceditas Berrío, Ricardo me decía, tienes que hacerle fuerza para que la próxima sesión sea en la casa de Merceditas. Entonces, listo. ¿Por qué le hacíamos fuerza? Porque la biblioteca era espectacular. La biblioteca de Merceditas Berrío es parte de la que se tiene hoy en día el Centro de Historia de Manizales. Merceditas la donó al Centro de Historia y luego se llevó a la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces había mucho libro, mucha joya, mucha novela histórica, mucho cuento histórico, pero además, cuando nos reuníamos donde Ernesto Gutiérrez o donde doña Merceditas, después de la reunión sacaban los vinos, tomábamos aguardiente, era absolutamente agradable. Y a ellos les encantaba hablar con Ricardo, porque Ricardo, ameno conversador, todos eran amenos conversadores, Merceditas, Ernesto Gutiérrez, en fin, de modo que era una tertulia agradable. Bueno, yo creo que en este momento nos hace falta mencionar el título honoris causa que le confirió la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, como ya intervino Sebastián, que sería quien le correspondería por haber sido su profesor, quiero cederle la palabra a Alonso para que haga mención a este aspecto y con esto cerramos el panel. Cerramos la cápsula. Muchas gracias. Gracias, Jorge Hernán. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la idea de concederle el título honoris causa a Ricardo fue algo que surge, y junto con el ingeniero Alfredo Cardona, que además era su primo, surge mucho tiempo antes de que se conociera de que Ricardo hubiese podido tener alguna enfermedad que pusiera en peligro su vida. Yo creo que esa discusión que se dio en el comité curricular del cual yo hago parte fue muy interesante, y ahí se valoró pues el aporte de estos dos personajes que tenían, pues los igualaba a dos cosas, que eran ingenieros de profesión, o sea, no eran historiadores
profesionales, pero que cada uno a su modo había aportado con el rigor propio del historiador profesional todo un acervo a la historiografía regional. Pues ya lo mencionó Albeiro, lo mencionó Sebastián, lo dijo Jorge Hernán. A pesar de que lo de Ricardo era una relación como en la oscuridad con la historia. Sebastián dice que él decía que era el amante, ¿no? Pero él decía que Clio no era su musa, sino su moza, ¿cierto? Así lo decía jocosamente. A pesar de eso, a pesar de que parecía una acción de un diletante, pues tiene una cohesión, se le podría identificar una especie como de método de ir avanzando en los temas y sobre todo su interés por la divulgación de esos temas históricos, lo que ahora estamos llamando la historia pública, gracias pues a que ese concepto lo ha venido promoviendo el profesor Sebastián Martínez. Eso lo hacía Ricardo de los Ríos, junto también, por ejemplo, como el profesor Albeiro. Y otra cosa que igualaba a Albeiro y a Ricardo era justamente el hecho de haber sido puentes, como miembros de academias de historias, puentes entre la historia profesional y la historia que se hacía a modo tradicional en las ciudades, ¿cierto? Que aportó un gran insumo pues a la historiografía local. Todos sus aportes. La huella que ya en ese momento era clara para nosotros, que sería imborrable, de Ricardo de los Ríos Tobón, pues llevó a que nuestra maestría a través del comité curricular hiciera algo inédito, porque es que hasta el momento, por lo menos en la Universidad Tecnológica de Pereira, no había un antecedente de un honoris causa en una maestría. Y eso lo afrontó la maestría de historia bajo la dirección del profesor John Jaime Correa, sorteando todas las dificultades que pudo haber, pues porque no había como un antecedente, y afortunadamente pues se logró sacar adelante como una señal de gratitud, un reconocimiento a esa obra tan maravillosa de él, que seguramente nos seguirá acompañando. En lo que a mí me respecta, pues yo conocí primero a Ricardo a través de su libro sobre la conformación de Caldas hasta 1850, que sin él quizás sin ignorar, tal vez ignorándolo, representaba una innovación, un cambio historiográfico, porque veía el proceso de la colonización antioqueña más allá de ese modelo de frontera que impuso, sin mencionarlo también, Jace Parson en su obra pionera sobre la colonización antioqueña. O sea que es muy importante para nosotros tener la tranquilidad de que reconocimos ese aporte inconmensurable de Ricardo, y yo creo que pues ese sentimiento es el que también nos tiene en el día de hoy conversando sobre su vida y sobre su obra. Agradecemos a los profesores por acompañarnos en esta cápsula de la memoria y por compartirnos también como su compañerismo con el profesor Ricardo. Nos vemos en una próxima cápsula de la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, por favor. Muchas gracias a todos. Lo mismo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Próximamente hacemos reunión del capítulo. Yo les comunico oportunamente. Muchas gracias. Muy bien. Chao.